Desde el corazón de Vallecas, Telecá, todo por la causa. Hoy le vamos a dar a la cultura, a la poesía, al libro, al arte. Y para hablar de todo esto, de la cultura y de Vallecas, tenemos con alguien que es en Vallecas muy conocido, muy identificado. Es hablar de Molina, pues es hablar de Vallecas, de la izquierda, y hoy trabaja como coordinador de Vallecas Todo por la Cultura. Estos días, precisamente, antes de ayer, habéis presentado la edición número 15 de Vallecas Casa del Libro. Bueno, primero, bienvenido a Telecá. Vale, muchas gracias. Y cuéntanos qué es todo esto de Vallecas por la... Vallecas Calle del Libro. Vallecas Calle del Libro. Pues esta es la 15ª edición de una aventura que empezó hace 15 años, como es lógico, y que pretendía fundamentalmente traer el libro y la lectura a Vallecas, a los vallecanos, ¿no? A partir de una iniciativa que funcionaba en los colegios, que era animación a la lectura con los chavales, pensamos que este tema era tan importante que una vez que habíamos conseguido las reivindicaciones más importantes de aquí de Vallecas, que era la vivienda, que era el metro, que era la sanidad o la educación, pensábamos que había que incidir sobre aspectos de otro tipo, cualitativos, ¿no? Y en ese sentido la cultura y la lectura era fundamental. Se nos ocurrió este tema a propósito de que había como unas 8 o 10 calles de Vallecas que tenían nombres de poetas, pero la gente no sabía muchas veces quién era León Felipe o quién era Antonio Machado o García Lorca o Miguel Hernández, sí, pero sin haber recitado nunca los poemas, ¿no? Y se nos ocurrió dedicarle unos días, un año, unos meses a estas lecturas, al conocimiento de ese poeta. Y así empezamos por Miguel Hernández, le colocamos una pequeña escultura ahí en Miguel Hernández, al lado del metro, editamos 3.000 ejemplares de sus poesías, que se distribuyeron gratuitamente por los colegios, institutos, asociaciones, y a partir de ahí pues ha ido pasando distintos poetas, después hemos ido complejizando la actividad, hemos metido un poeta o un autor, un escritor extranjero, hemos también añadido algún país para darle también variedad a los contenidos, y hemos llegado ya a la edición 15, después de haber pasado pues prácticamente por todos los clásicos. Y este año vuestro protagonista es Caballero Bonal. Caballero Bonal, difícil, un poeta complicado de la generación del 50, ¿no? De los 50, no muy fácil, pero realmente un poeta con un sentimiento y con una calidad impresionante, ¿no? De hecho, recibió el premio Cervantes en el 2012, ¿no? 2012, sí, creo que es el 2012. Ya estoy un poquito liado, sí, 2012. ¿Y qué habéis hecho? El primer día parece que tuvisteis una especie de debate con el propio poeta, estuvo Luis Pastor. ¿Qué más actos tenéis previstos para esto? Bueno, cada vez que cogemos un poeta lo desmenuzamos, es decir, de una escuela infantil que utiliza un poema para que los niños se lo aprendan. Ya decía el Caballero Bonal, dijo que qué mérito tenían los chavales aprenderse un poema suyo, porque era bastante complicado, hasta todos los colegios, institutos, asociaciones, colectivos culturales, AMPAs, es decir, prácticamente todas unas 60 entidades participan en actos en torno a Caballero Bonal, recitales, exposiciones, lectura, reparto de libros, book crossing, mercadillos, hay gente que hace pues, recitales por la mañana en los colegios a través de la megafonía, se reparten a los ciudadanos poesías del poeta por la calle, se recita también por la calle, en el Paseo García Lorca o aquí en la Avenida Albufera, en el Centro de Formación Profesional Madrid 1. En general, cada centro, cada entidad tiene una iniciativa que es propia de esa iniciativa, nosotros la apoyamos con libros, con algún tipo de recursos, algún vídeo del poeta, etcétera, etcétera, y lo que hacemos es organizar un poco los actos centrales. Está la mesa llena de vuestros periódicos y de un libro de poesía que es ¿Quién sino tú?, una antología de Caballero Bonal. ¿Qué vais a hacer con este texto? ¿También repartirlo? ¿Cómo vais a hacerlo? Es una antología original, o sea, son selección de distintos libros, está supervisado por el poeta, hemos elegido aquellas poesías más sencillas para que las pueda leer todo el mundo. Se va a distribuir a todas las entidades, o sea que en este momento llega a las entidades y llevan una caja, después la distribuyen en sus centros o en las asociaciones o en donde quieran distribuirlo, ¿no? En principio es una edición de unos 3.000 ejemplares, disponible para todo el que lo solicite. Decías hace un momento que esta experiencia de trabajar para extender la cultura y el conocimiento de la lectura, empezasteis hace 15 años, cuando decías que había que pasar de lo cuantitativo, de lo cualitativo en aquellos momentos, donde ya parecía que se iba desarrollando la educación, los servicios sociales, os dedicabais a la cultura. ¿Qué ha pasado 15 años después con la crisis, con los recortes, cuando lo que teníamos parece ser que lo perdemos? ¿La cultura cómo se ha quedado?
No, yo creo que hace 3 años que empezó a sentirse la crisis económica, se nos planteó un dilema. Todas las subvenciones y todos los apoyos que habíamos recibido para hacer cosas, de repente desaparecieron, ¿no? Así llevamos los últimos 3 años. Entonces tuvimos una reunión con bastantes entidades, colegios, instituciones, etcétera, y nos planteamos qué hacer. Era un tirarlo por la borda, no estábamos dispuestos a ninguno, entonces había que poner un esfuerzo personal, en algún caso económico, pequeño, pero en algún caso económico, y sobre todo muchísimo voluntarismo y voluntariado, ¿no? Y así se ha seguido sacando, y creo que cada año con más éxito, puede decirse, con más participación. Este año se ha incorporado el centro de refugiados de aquí de Vallecas. Hay colectivos, en concreto, por ejemplo, los centros comerciales se están también vinculando de alguna manera, pues, para sostener las exposiciones o para que se puedan repartir los periódicos o los libros. En general hay una actividad, yo creo que muy de no amedrantarse por la situación, hay que sacarlo adelante, pensar que el objetivo es fundamental, que es que la gente pueda leer más, que sean conocidos determinados escritores, poetas, que el libro se le quiera, o sea, que el libro es o se lo quiere o se le aborrece, ¿no? Nosotros pretendemos que la gente quiera los libros. El sector más complicado, que son los jóvenes, hay un sector que sí que lee, hay muchísima gente que no lee, que está un poco mediatizado por lo que son las nuevas tecnologías, por los tablets, por etcétera, y no coge un libro. Nos matamos en decir la importancia que tiene leer cualquier cosa. La poesía, hemos notado que hay un segmento de gente que le gusta mucho, inclusive entre la gente joven, que se atreve a escribir, que la lee veladamente, que lo sigue utilizando como elemento amoroso para declararse o para hacer un requiebro a la chica o al chico, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues pensamos que la poesía es un elemento a favorecer y a fomentar, aunque no solamente esto. En este caso, este año en concreto, también estamos hablando de la historia de Vallecas como un elemento que también puede traernos a la lectura y al conocimiento más del medio, es decir, recuperar un poco la memoria histórica del barrio a todos los niveles. Y hemos querido traer también un país que es Brasil, no como sede del Mundial de este año, que va a ser muy importante, es un país importante. Pensamos que tiene una cultura impresionante, una música, una literatura, un cine muy bueno, etcétera. Y bueno, lo que estamos haciendo también es favoreciendo ese contacto, ese encuentro con Brasil, ¿no? Hay varias exposiciones que ya están funcionando en este momento en el barrio, algunas que nos han llegado esta misma mañana de Brasil, unas fotos impresionantes de la zona del Sertão, están ahí en la biblioteca pública de Rafael Alberti, y después hay muchas exposiciones de otros autores, de la fauna y flora de Brasil, 27 miradas de Brasil, hay libros cedidos por la embajada en cantidades industriales para que la gente pueda conocerlos, películas de las más premiadas por Brasil, pero en muchos certámenes que se están exponiendo, se están ofreciéndose también a colectivos, asociaciones, etcétera, algunas infantiles también. Es decir, bueno, en general intentando no solamente que la lectura sea un elemento principal, que así lo es, como que haya otras artes, otras historias, ¿no?, que puedan ayudar a eso, a lectura, a reconocer, a conocer más, a ser un poquito más autónomos, más independientes, más flexibles, más abiertos, más lo que queráis, más libres. Sabemos más o menos, y todo el mundo somos conscientes de cómo nos afectan cierto tipo de recortes debido a la crisis. Sabemos lo que nos pasa con la sanidad, sabemos lo que nos pasa con las prestaciones sociales, sabemos que hay muchos trabajadores parados que no tienen ningún tipo de protección, pero quizás la cultura, porque no la medimos de la misma forma, ¿cómo ha afectado directamente la cultura en Vallecas? El responsable debe ser el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué ha dejado de hacer que está perjudicando el avance en la lectura, en la cultura, en una sociedad más preparada, más abierta? Me alegro que me hagas esa pregunta, como se suele decir. Pues efectivamente, o sea, se ha notado en las limitaciones en los centros culturales, la programación es bastante mediocre, salvo el Paco Raval, que es un centro más o menos regional y que trae algo de teatro y algo de cine que no se ve en otros sitios. En general la programación es bastante mediocre, los recursos se han reducido talleres, a los profesores se les está pagando 5 euros la hora por dar clases, lo cual es una cosa increíble. Eso no solamente en Vallecas, en todo Madrid, ¿no? Pero da idea un poco de la mediocridad a la que se ha llegado. Claro, muchas veces el tipo de profesorado que se encuentra no es el más idóneo, sino el más barato, ¿no? Y como normalmente se suele hacer con empresas, pues van a la baja. O sea, si son 5 euros la hora, la empresa se llevará un poquito más, pero bueno, así estamos.
Se ha reducido también todas las prestaciones para fiestas de los barrios, las subvenciones para asociaciones y para entidades se han eliminado prácticamente y en general, bueno, se nota una mediocridad. La gente tiene menos recursos, va menos al cine, por supuesto al teatro, pues eso en Vallecas se conoce muy poco. El tema de la música, pues bueno... O sea, ¿y se lee más o se lee menos que hace 15 yo creo que años? Se lee más. Sí, yo creo que simplemente por las mañanas vas en el metro o vas en el autobús y notas que aparte de la gente de los tablets y tal, la gente lleva libros, o sea, la gente lee. Y sobre todo hay un fenómeno que es los periódicos gratuitos, las colas que se organizan todas las mañanas de 7 a 8 y media aproximadamente, que es lo que duran, para recoger un periódico de los gratuitos, ¿no? La gente necesita un contacto con la información escrita, que a veces pues es buena, pero vamos, en general es un elemento que le obliga a leer, que le obliga a reflexionar, a conocer un poco la realidad, etc. La gente sí entiende que existe la crisis y que también que afecta a la cultura, evidentemente. Pues Pepe Molina, muchas gracias. Gracias por venir a Teleca, que tengáis mucho éxito en Vallecas, Calle del Libro, la edición de este año, en los siguientes, y que bueno, que empiecen a surgir todos esos brotes verdes en algo para la cultura. Esperamos. Pues muchas gracias y esta es tu casa. Muchas gracias. Solo perviven già rescoltos momentáneos delirios rebeldías, simulacros de desnuda agresión. Nadie está en contra del progreso, pero hay progresos que se confunden con ciertos factores inhumanos. Y eso es lo que a mí me parecía que estaba ocurriendo en Doñana. Por eso escribí una novela que no es que sea un alegato en contra de la naturaleza amenazada o ya medio destruida, pero eso está en el fondo de la novela. También escribí luego poesía en torno a Doñana, no necesariamente vinculada a contar aspectos o historias de Doñana, sino el ambiente, el clima esencial de Doñana. Lo que para mí Doñana ha significado en mi historia sentimental. Bueno, más o menos. Estéril ya el olvido, toda la dicha cabe en una lágrima, toda la culpa en un recuerdo, toda la dicha cabe en una lágrima, toda la culpa en un recuerdo. Es muy difícil que un escritor de verdad secunde ciertas acciones del poder, o sea, una especie de propagandista del poder o de quien ocupa el poder en un momento determinado. Yo creo que tiene que ser crítico, que tiene que denunciar todo aquello que el poder hace mal, o el poder se extralimita, o el poder abusa de ciertos aspectos de la vida y de la sociedad, ¿no? Yo creo que la poesía tiene un aspecto salvador, que la poesía tiene un aspecto lenitivo, que puede consolar. Así la carne yergue su gastada mentira frente al rostro fugaz de la verdad. Emblema despiadado de lo que no se puede poseer, pasión que muere cuando está naciendo. Por ejemplo, la lluvia en la lucerna de un cuarto triste de París, la sombra rosa de los flamboyanes engalanando a franjas la casa familiar de Camagüey,
aquellos taciturnos rastros de Babilonia junto a los suntuosos barrizales del Éufrates, un arcaico crepúsculo en las Islas Galápagos, los prolijos fantasmas de un memorable lupanar de Cádiz, una mañana sin errores ante la tumba de Ibn Arabi en un suburbio de Damasco, el cuerpo de Manuela tendido entre los juncos de Doñana, aquel café de Bogotá donde iba a menudo con amigos que han muerto, la gimiente tirantez del velamen en la bordada previa a aquel primer naufragio. Cosas así de simples y soberbias. He recibido un correo electrónico de la biblioteca del Centro Cultural del Colegio Público de Palomeras Bajas, en que me habla de un poema de Caballero Bonal de su relación con los libros. Esa es una experiencia que supongo que los que estamos aquí ya le hemos oído hablar de vez en cuando, la experiencia de los lunes poéticos. En concreto aquí en Vallecas hay varios colegios, las madres en este caso del Colegio de Palomeras Bajas seleccionan un poema los lunes, lo presentan bien presentado, con un dibujo, con una ilustración, en un buen papel, no este papel en el que yo he hecho una copia del ordenador, sino en un buen papel, y se reúnen a celebrar el lunes poético. Lo leo, de paso sirve como ilustración de cuál es la relación del poeta de Caballero Bonal con los libros. Comparecen los libros en lugares anómalos, se juntan con indolente asimetría, un tropel de vestigios locuaces, pendencieros, irresolutos, lerdos. He pugnado con ellos durante muchos años, los he visto nacer, durar, languidecer. Han resistido intemperies, saqueos, turbamultas. Algunos llevan dentro la ponderada... En Jerez y en toda Andalucía, el flamenco no es una expresión artística popular que sea bien considerada por todos. Hay gente que no soporta el flamenco, que incluso pensaba en aquella época que el flamenco estaba vinculado a la mala vida, al mundo tabernario, prostibulario incluso, y que acercarse al flamenco era acercarse a esa mala vida. Ocurría un poco como con el jazz en Nueva Orleans, los cafetuchos de los negros, donde ahí empezó a fraguar lo que realmente fue luego el jazz que recorrió el mundo. El flamenco fue un poco igual. Y a partir de ahí, a partir de esos primeros contactos difusos, irregulares, pues yo tomé conciencia de lo que era el flamenco, de lo que a mí me importaba del flamenco. No se traspasó a mi poesía, o solo se traspasó en hechos muy puntuales, concretos, pero sí a mi entendimiento del arte popular, ¿no? Escribí sobre el flamenco, hice un archivo sonoro en 6 discos de aquella época, microsurcos, se llamaban, de larga duración, de lo que estoy especialmente orgulloso. Se llamaba Archivo del Cante Flamenco, y era recoger en discos o en un magnetófono el cante en su in situ, en los lugares donde se manifestaba, en las covachas, en las cuevas, en las casuchas de los gitanos de Jerez y de los alrededores. Y de esto surgió lo que digo, que me siento muy orgulloso de haber hecho, que el Archivo del Cante Flamenco, donde figuran interpretaciones de cantaores ya desaparecidos hace tiempo y formas flamencas que hubieran desaparecido también si no hubieran estado en ese archivo. De modo que esta es mi relación, bastante intensa, por cierto, con el flamenco. Lo que pasa es que ya uno es muy mayor y las nuevas
tendencias, las fusiones del flamenco con otras músicas, se caen un poco a trasmano. No es que esté desentendido, sino distanciado. Porque respeto, todo arte tiene que evolucionar, no se puede quedar estático. Lo que se queda estático en arte se convierte en una entelequia, en una momia. Hay que evolucionar. El flamenco también ha evolucionado, pero ya las cosas ocurren un poco fuera de mi órbita de atención. Eso es todo. Despiadado de lo que no se puede poseer, pasión que muere cuando está naciendo. Toda la dicha cabe en una lágrima, toda la culpa en recuerdo, toda la dicha cabe en una lágrima, toda la culpa en recuerdo. Poemas de Caballero Ural sonarán en la mayor parte de los colegios, sonarán a través de la megafonía, sonarán en las calles, hasta los niños de una escuela infantil, los profesores, han estado buscando en la obra de Caballero Ural, que no es precisamente la más adaptada a los niños de un jardín de infancia, hasta los profesores de una escuela infantil nos comunicaron hace unos días que felizmente habían encontrado un poema con el que podían iniciar a los niños, antes de primaria, podían iniciar a los niños en el conocimiento y en el disfrute de la poesía de Caballero Ural. Todo esto puede ocasionar que los niños se aparten de la poesía. son capaces de crear también a la contra, o son capaces de crear de otra manera eso mismo. En todo caso, es un trabajo importante que se viene haciendo y que tiene su interés que participemos. Llevamos 15 años y esperamos seguir otros 15 años más haciendo eso y mucho más que esté en las manos, no nuestras, sino en las manos de todos. Porque Vallecas, todo cultura, somos todos. Ustedes también, viniendo esta tarde aquí. Bueno, pues hemos visto este vídeo, tiene 3 o 4 años, hablan del libro y de quién es Patricia Esberlo. Yo creo que nadie mejor que Rafael Gómez Parra para saberlo. Pero antes vamos a dar la bienvenida a los 3 compañeros y compañeras que nos acompañan en el programa de hoy. Irene Montero, ¿qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Nuestro amado líder, el presidente de la tele, de esta cadena, Nino Buenas Olmeda. tardes, Paco. Me he quedado con muchas ganas porque después de entrevistar Un tal Olmeda, como al compañero, un tal Olmeda, Simón Molina, me he quedado con ganas de que me leas una poesía. Ahora te leo una, pero tiene que cuadrar con el guión que tenemos preparado para el programa. Vale. Ahora yo te lo leo. Y Rafael Gómez Parra, al que hemos visto hace unos momentos, aclarando quién No aclarando quién es Patricia Esberlo. No es Pilar Urbano, Patricia Esberlo. No, el hombre, está muy bien sacado el tema de Patricia Esberlo a raíz de lo de Pilar Urbano, porque yo creo que el libro de Patricia Esberlo sobre el rey es la mejor biografía que yo conozco, y además no solamente yo, sino que mucha gente con la que he hablado, incluso gente que no tiene nada que ver ideológicamente conmigo, incluso gente de derecha, tiene el libro como una contribución importante, y muchas veces que tiene que escribir toman nota de lo que ahí se dice. Es decir, es un libro que partió en un momento de una idea de Pepe Rey, que era entonces el editor,
y nos lo propuso a muchos periodistas. Es decir, en ese momento no había nada sobre el rey. Y fue una contribución importante porque fue el primer libro que contó la verdad sobre el rey. Se titula Golpe a Golpe porque efectivamente tenía que ver con el 23F, ¿no? A partir de la imagen que todos teníamos o que se había intentado hacer del rey desde el 23F. Y entonces es una contribución colectiva de muchos periodistas que teníamos mucha información sobre el rey, pero que no podíamos publicar en aquellos momentos. Es decir, hay que entender que en aquellos momentos publicar una cosa sobre el rey, bueno, yo mismo fui procesado por escribir un artículo sobre el rey y otra gente pues le pasaba exactamente lo mismo. Es decir, que fue una contribución colectiva y una persona, una mujer, una profesora de un instituto de Vallecas, además, es decir, esto sí que es una primicia, fue la encargada de escribir el libro, que está muy bien escrito. Es decir, ella es una perfeccionista del lenguaje y por eso un libro que cualquiera de nosotros hubiésemos llenado de datos y hubiésemos hecho casi legible, es decir, porque había demasiados datos, ella consiguió darle un estilo y una manera que yo creo que es una verdadera obra maestra de lo que es el periodismo de investigación y bien escrito, ¿no? En ese sentido. ¿Qué tiene que ver eso con Pilar Urbano? Pues yo creo que Pilar Urbano, que es una persona situada en todo lo contrario, digamos, ideológicamente, es una persona muy de derecha, es del Opus Dei. En cambio, en el tema del rey ha tenido dos o tres ya andanadas de estas cosas que ocurren cuando alguien de muy de derecha es muy amigo digamos, del rey, de la reina y todo esto, y luego lo que escribe, pues yo siempre digo que es parecido a lo que hacía Goya con los cuadros de los reyes, es decir, nosotros vemos ahora los cuadros que Goya hacía de los reyes y decimos, pues qué mala leche tenía. Eso, ¿cómo se dejaban los reyes hacer estos cuadros, ¿no? Es decir, bueno, pues es un poco esto. Entonces, cuando hizo el libro de la reina ya tuvo un follón, porque escribió cosas que no le gustaron ni a la reina, ni a la gente, ni a los monárquicos. Era un retrato de una persona extremadamente conservadora, ¿no? Absolutamente, explicando cómo es decir, efectivamente explicando cómo es. Y ahora pues ha sacado un libro, bueno, va a sacar un libro, y por lo que hemos podido leer, pues ha aprovechado pues la muerte de Suárez, del cual también seguramente vamos a hablar hoy, para explicar que, bueno, las relaciones entre yo diría entre dos trileros. Es decir, Suárez era el taur del Mississippi, como le decía Alfonso Guerra, y el rey pues era igual. Es decir, eran dos personajes que en un momento dado de la historia de España se tienen que enfrentar a una cosa que se llamó la transición democrática y que hicieron todo tipo de trampas, etcétera, para conseguir sus planes, etcétera. Entonces, todas las conversaciones que se han publicado, que se han ya publicado del tema, es decir, que pueden tener un efecto de decir, bueno, ¿fueron así? Pues fueron así, y por lo que yo sé y por lo que me han contado, incluso se queda corta. Es decir, hay que entender que lo de que entre el rey y Suárez había una relación incluso anterior de la época de cuando era presidente de dos personas, director general de Televisión Española. Dos personas de la misma edad, que han vivido lo mismo, que han vivido con Franco, que han estado con Franco, etcétera, y que por lo tanto tenían una cierta comodidad al hablar, etcétera. Y todo eso que se cuenta de que, bueno, digo, para que el lector se ponga, el oyente se ponga donde estamos, lo que cuenta es cuando Suárez le está recriminando al rey que ha dado pie a los militares que dieron el golpe del 23F, y le está diciendo, tú has sido el culpable de que has estado en reuniones, que has estado hablando con todos estos generalotes, y les has estado dando pie a que vayan organizando esto pensando que tú, bueno, o que era verdad, o que estaba jugando a dos barajas, etcétera, etcétera. Es decir, que se ha estado haciendo un poco, colaborando en el 23F.
Yo creo que esto tiene mucho más sentido, es decir, es lo que, bueno, se ha publicado cantidad de veces, etcétera, de que el rey y otros muchos políticos, incluso del PSOE, ¿no? Es decir, estuvieron en esa época pensando que, bueno, pues que había que dar un golpe de Estado para que no se le fueran las cosas de las manos, y en ese sentido pues participaron el rey, los generales, los políticos, etcétera. Entonces esto es lo que Pilar Urbano más ha molestado en este libro. Y lo curioso es que todo lo de la derecha lo ha recibido como si fuera un golpe contra la propia derecha. Es decir, yo he escuchado en tertulias muy derechas diciendo que le está haciendo el juego a Cayo Lara, que Cayo Lara es el que se está sacando beneficio de la historia que está contando ella, etcétera. Y todos desmintiendo un poco lo que ha ocurrido. Yo creo que lo que cuenta, insisto, más o menos allá de lo que esté mejor escrito, pero escrito, o con las frases exactas que se dijeron Suárez y el rey, yo creo que se queda corto incluso. Es decir, que yo creo que es una contribución, es un paso más a ir averiguando lo que pasó en el 23. Yo no sé, me parece que había unas imágenes que podemos ofrecer mientras estamos hablando. Se ve que había una afinidad en aquellos momentos entre Pilar Urbano y Adolfo Suárez, casi podríamos hablar de una amistad importante, es decir, que podía ser receptora de una conversación de estas características. Pilar Urbano era una persona muy cercana a estos políticos de derechas, y yo fui testigo de una anécdota que le ocurrió a Pilar Urbano ya en aquella época. Es decir, cuando Pilar Urbano en un momento dado sacó una información de un ministro de Suárez que estaba consiguiendo, Abel Matutes, que estaba en Europa consiguiendo dinero que daban para las mejoras de cosas en España, y la estaba invirtiendo en sus propias empresas en la Bahía de Cádiz. En la Bahía de Cádiz, había comprado tierras en la Bahía de Cádiz. Y entonces ella fue atacada también por todos lados, porque es un personaje, es decir, ella, siendo muy de derechas, y ya digo, del Opus Dei, bueno, pues ha demostrado que en estos casos pues ha decidido contar lo que sabe, ¿no? Lo cual es muy elogiable desde el punto de vista. Es decir, yo creo que hay que diferenciar. Hay periodistas de derecha que, bueno, pues son periodistas, y otros porque no lo son. Es decir, también ocurre en la izquierda, ¿no? Sobre esta publicación, que es un libro periodístico escrito por una periodista, ha habido dos tipos de reacciones. Bueno, ha habido muchas, pero en los dos extremos estaría el hijo de Adolfo Suárez, que ha dicho que va a pedir que se retire el libro de las librerías, y por otro la Izquierda Unida, que ha pedido que se desclasifiquen los documentos del 23F, que todavía están clasificados. No así, cuando se han desclasificado papeles, por ejemplo, en Alemania, salió donde el cónsul o el embajador de Alemania entonces en España afirma que él tuvo una conversación con el rey y que él entendió que simpatizaba con los golpistas, ¿no? Yo creo que esto de los papeles... Esto es lo que cuenta Pilar Urbano, efectivamente, este es el punto fundamental. Yo creo que desde mi punto de vista está muy bien. Yo creo que no hay que prohibir nada, ni que hay que retirar el libro, excepto que la familia se sienta afectada por algo que le afecta privadamente, pero yo creo que, y me parece bien, cada uno que escriba lo que quiera, pero a mí lo que me parece muy lamentable es que tantísimos años después del golpe de Estado no haya la posibilidad de contrastar lo que pasó en realidad. O sea, porque por muchos intereses de Estado que haya, pues no creo que traspasen las fronteras españolas. Entonces yo creo que eso es lo lamentable, porque todo lo demás es conjeturar. Mira, yo me acuerdo cuando después, unos años después, o a los meses después de darse el golpe de Estado, estas cosas que hoy se comentaban, o que comentó el chiquito este de La Sexta, era lo que se comentaba en los mentideros políticos, que había habido un intento de hacer una cosa donde participaba Mújica del PSOE, gente de derechas, de izquierdas, incluso a la izquierda del PSOE. Pero eso nunca lo puedes comprobar ni lo puedes demostrar, primero porque no tenemos acceso a la información. Entonces yo creo que eso es lo lamentable. Felipe González ayer mismo también comentó el libro. Hombre, me supongo que como él también aparece implicado,
dijo que es una barbaridad y que esta mujer no tiene ninguna credibilidad. Yo creo que con independencia de la credibilidad que tiene la periodista, me da igual que sea de izquierda o de derecha, es una profesional y tiene derecho a escribir lo que quiera. Lo que es lamentable, y ahí coincido totalmente con Cayo Lara, es que dejemos ya de conjeturar, después de tantos años, hagamos público todo lo que pasó, si no va a pasar nada, o sea, si no va a pasar absolutamente nada, porque la historia no podemos pintarla, depende del color que cada uno podemos poner, lo que pasó fue lo que pasó, sencillamente. Y entonces yo creo que este libro lo que viene es a aportar más datos que crean más confusión y a la vez deberían llevar a la obligación de que alguien que firme, que nos enseñe los papeles, para que luego cada uno interprete como quiera y haga novela donde el protagonista sea uno u otro, pero que sepamos cuál es la verdad. Bueno, Irene, nosotros por edad tuvimos que ver fuimos testigos, ¿no?, de todo lo que sucedió en aquellos tiempos. Pero una persona como tú, ¿no?, que es de una generación posterior, ¿cómo ves? ¿No? ¿Cómo... Yo creo un poco lo que estaba comentando ahora el compañero es muy importante, la impunidad que existe todavía y el oscurantismo, ¿no? O sea, si la transición fue una época y un momento tan importante para la democracia en nuestro país y si fue todo tan transparente y con tantas buenas voluntades, todas unidas, porque en este país hubiese paz, democracia, dignidad y todo, pues ¿por qué todavía tenemos esa serie de documentos que no están desclasificados y que no podemos conocerlo y que nadie puede rendir cuentas o no podemos pedir, la sociedad civil, que se rindan cuentas de lo que pasó, sea bueno o malo, ¿no? Y que no lo conozcamos. Sin embargo, a pesar de que no lo conocemos, sí que lo conocemos, porque yo creo que no hay duda de que primero que hay una oscuridad en cómo el rey participó en esto y segundo que planificado de antemano o a posteriori el golpe de estado del 23F fue una operación también que ha servido para legitimar a la monarquía y lo que nosotros y nosotras sí hemos estudiado en los colegios es que el rey es el padre de la democracia porque ayudó a impedir que en este país volviese a haber una dictadura durante un montón de años, cosa que cuando miras un poquitín más, no hace falta tampoco entrar en los documentos desclasificados que habrá ahí, pero solamente cuando miras un poco más ves, bueno, pues que este hombre fue puesto por Franco, que además había una operación de parte de la oligarquía española, de parte de la oligarquía europea, incluso operación de la CIA que también tenía que ver con el relevo de Felipe González al frente del PSOE, o sea, una operación que abarcaba no solamente la jefatura del Estado, sino todo el panorama y la composición política que se estaba preparando para cuando Franco muriese y que bueno, que este señor es que juró los principios fundamentales del movimiento, el rey me estoy refiriendo, entonces que algo oscuro pasa, pero que yo no sé si a priori o a posteriori esto al final sirvió para legitimar una institución absolutamente caduca que yo creo que hoy en día, y más visto lo visto con todos los casos de corrupción y Urdangarín y todo lo que todavía no sabemos, pues que yo creo que la sociedad desde luego y la sociedad civil no necesitamos ahora mismo esta jefatura de Estado. Pero por eso no quieren que se sepa. Efectivamente, de hecho es curioso que el hijo de Adolfo Suárez, jolín, si lo que te ha molestado es que se ponga la foto, pide que retiren la edición con la foto, pero no que retiren el libro, ¿no? Algo está, ¿qué movimientos hay para que nadie quiera que este libro se lea? Lo que es alucinante es que desde que se dio golpe de Estado hasta este momento actual ha habido gobiernos de distinto color ideológico. Y nadie del PSOE como el PP. Nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada. Todos dan por buena la versión que nos vendieron. Sí, pero es la que tú decías. Pero eso es por las razones que está dando ella. Es decir, aquí, tú puedes estar a favor o en contra de cómo se hizo la transición, pero solo pueden hablar los que están a favor. Es decir, todos los que hemos estado en contra de la transición nunca hemos podido escribir nada de ese asunto y nada. Es decir, es el mayor secreto que hay sobre el tema. Es decir, ahora, cuando la propia derecha está poniendo en duda, como ha hecho ahora Pilar Urbano, cómo se hizo la transición, es cuando estamos empezando a dejar, a hacer la posibilidad de poder escribir esas cosas. Porque estamos hablando de historia, no estamos hablando de nada judicial, ni siquiera de nada periodístico. En la historia no hace falta pruebas. Es decir, yo la historia lo que me hace falta es que alguien me cuente lo que pasó. Es decir, luego fulanito se lo podrá creer o no. Ahora, yo pruebas, bueno, es decir, el hecho que aparezca un documento del CNI contando que el rey no hizo nada, a mí tampoco me demostraría nada. Igual que lo contrario, es decir, seguramente al que es monárquico
dirán, a mí que aparezca un documento del CNI de esa época diciendo que el rey se reunía con los generales, allá ellos. Hombre, de todas formas, si está convencido de uno o de otro bando, es muy difícil convencerle, aunque sea de la verdad. Lo que pasa que no, yo pero solo sí nos creo han dejado hablar aún. Hay una cosa en la que sí que todos creo que tienen miedo, y es que a veces parece que esto era un juego de trileros entre los poderosos, y yo creo que parte es verdad que era así, ¿no? Y era un momento políticamente muy convulso, pero creo que de lo que no quieren que nos enteremos es que en lo que estaban todos metidos en el ajo era en cómo armar una operación que permitiese legitimar una continuidad del régimen, que pareciese un cambio, porque recordemos que en los años 70 el movimiento obrero, el movimiento vecinal tenía una fuerza que no hemos vuelto a ver, que ahora estamos empezando a recobrar, ¿no? Que quizá por eso también ahora es un momento especialmente relevante, porque mucha más gente se está dando cuenta de que ese pacto de la transición era una mentira, y ahora, claro, pues es difícil, ¿no? Decir, bueno, pues es que sí, encima vamos a dar las pruebas de que aquí hubo más mamoneo que otra cosa. Que ya sabíamos lo que iba a pasar. Que ya sabíamos lo que iba a pasar. Claro, sí. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Ahora vamos a ver, bueno, ya sabemos que en este país nada es lo que parece, ¿no? Hoy, por ejemplo, una persona que hace poco tuiteaba, hace una semana, que tenemos que respetar a la policía, hoy arrolla a un policía, se da a la fuga en plena Gran Vía. ¿De quién estás hablando? De la que era presidenta de la Comunidad de Madrid, actual presidenta del Partido Popular, también en esta comunidad, doña Esperanza Aguirre, ¿no? Esperanza Aguirre, no, digo, porque estamos adivinando. Ni parece, por las revelaciones que se están haciendo desde diferentes... Está también el documental que hizo recientemente la televisión francesa, creo que era el Canal Plus francés, también sobre Juan Carlos, donde también se apunta en la misma dirección, que el rey demócrata que teníamos tampoco era tanto, ¿no? Bueno, ni tampoco algunos defensores de la democracia y de los derechos humanos en el mundo parece que tampoco lo son en todos los sitios y en todas las latitudes. Vamos a ver el caso, vamos a ver esta afirmación que acabo de hacer a través del caso de dos periodistas que han padecido un secuestro durante meses en Siria por tropas y por tropas de... En palabra derecha, por terroristas. Por terroristas de Al-Qaeda, ¿no? Que en este caso están posicionados con las posiciones que están defendiendo a nivel geoestratégico los Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, pues vamos a ver, afortunadamente ya estos periodistas ya están en España, están en Madrid, son dos periodistas del Mundo, Javier Espinosa y Ricardo García. El periodista del diario El Mundo, Javier Espinosa, y el fotógrafo freelance Ricardo García ya se encuentran en Madrid tras 194 días de cautiverio en Siria, más delgados pero en aparente buen estado de salud. Sus secuestradores del grupo yihadista Estado Islámico de Irak y de Levante los habían entregado este sábado a militares turcos de la frontera. Poco después, Espinosa llamó a la redacción del periódico. Javier en estado puro, o sea, absolutamente tranquilidad mientras todos estamos aplaudiendo, algunas lágrimas, sobre todo muchos aplausos y muchos cerrar puños y hurras. El secuestro se produjo el 16 de septiembre, pero no se dio a conocer hasta diciembre tras el inicio de las negociaciones con los captores. Nos dan una prueba de vida, de que ellos están bien, de que están vivos, y a partir de ahí la negociación se centra fundamentalmente en demostrar a este grupo que ni Javier ni Ricardo son espías, que están allí haciendo un trabajo periodístico. Los reporteros españoles habían sido secuestrados a pocos kilómetros de Turquía, junto con 4 miembros del Ejército Libre de Siria que les ofrecían protección y que fueron liberados 12 días después. Bueno, pues como decíamos, ya están en Madrid, ya están en España, ya han sido liberados. Y Rafa, ¿qué opinas tú de este? Hombre, a mí me ha dado un poco pena, ¿no? Tal como ha sido la liberación, ¿no? Es decir, yo fui corresponsal de guerra, es decir, yo estaba en la guerra de Irak, en la de Irán contra Irak, en Libia, los bombardeos de Libia, etcétera, y hombre, los corresponsales de guerra tienen una labor fundamental, que es contar
lo que se ve, lo que está ocurriendo al margen como todas las guerras son injustas, etcétera, al margen de lo que los cabrones que han organizado la guerra, por un lado y por otro, están organizando. Es decir, yo siempre he visto que el periodista es el que daba un poco humanidad, digamos, al conflicto, contando las desgracias, porque todos son desgracias en una guerra, la desgracia de lo que está ocurriendo. Esto empezó a cambiar con la guerra del Golfo, cuando ya Estados Unidos se dio cuenta de que, porque voy a contar una anécdota que nos ocurrió en Libia, cuando los bombardeos de Libia, estábamos como 500 periodistas metidos en un hotel. Es decir, ser corresponsal de guerra tampoco es muy... queda muy bonito, pero luego al final te enteras de lo que te puede enterar. Es decir, cuando te están bombardeando te tienes que esconder, igual que se esconde cualquiera. Entonces, yo recuerdo que los americanos estaban publicando, nosotros cuando hablábamos con Madrid, pues nos decían nuestros periódicos, los americanos han dicho que están lanzando, me acuerdo de aquello, bombas inteligentes, que dan en el clavo, o sea, que no van a matar a ninguna persona civil, van a dar en el clavo. Y entonces nosotros veíamos ahí las bombas y tal, y claro, no íbamos a ver lo que había ocurrido, y habían pues bombardeado casas, habían matado niños, mujeres, tal, no sé qué. Y entonces me acuerdo los corresponsales norteamericanos, porque bueno, los españoles tenemos una cierta importancia muy relativa, escribían a sus periódicos diciendo, oiga, que de bombas inteligentes nada, que están destrozados, han matado aquí, no sé qué, no han dado ni una. Me acuerdo aquello porque lo decían con cierta gracia los corresponsales norteamericanos, que eran unos señores periodistas normales y corrientes, que podían ser eso de cualquier ideología, pero que oye, si me han dicho que tiene usted una bomba inteligente, a ver, ¿dónde dice que esto la ha tirado? En el número 62, porque te lo decían así, en el número 62 de la calle Ismail. Se ha dado 8 kilómetros más para allá y ha matado además 3 familias. Bueno, pues aquello todavía podía ocurrir, era, digamos, un periodismo humano. Luego, cuando vino la guerra del Golfo, los americanos ya entonces hicieron una cosa que me acuerdo porque incluso hubo su director del Mundo se quedó allí porque los americanos dijeron que salgan todos los periodistas, es decir, lo primero que dijeron es salgan todos los periodistas porque vamos a arrasar aquello. Entonces hubo algunos periodistas, incluso españoles, que se quedaron allí. Bueno, pues obligaron a los periodistas ya a acompañar a las tropas que iban a atacar. Entonces, acompañar a las tropas que iban a atacar, empotrados, es decir, significa que te dejan ver lo que te dejan ver. Es decir, ya empezamos a ver un tipo de guerra en el cual el periodista ya no había perdido, digamos, su función. Bueno, esto ha seguido dramáticamente, a partir de ese momento ha sido así lo normal. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahora con estos dos periodistas que bueno, por supuesto, mis mejores deseos de que no les haya pasado nada y que puedan volver con su familia? Primero, que han ido a una guerra, como ha sido la de Siria, dirigida por los americanos. Es decir, han ido y les han dicho, los americanos, a dónde tenían que ir y qué es lo que tenían que decir prácticamente. Esto es una cosa ya muy anormal y que ningún periodista deberíamos aceptar. Es decir, cuando tú vas a un conflicto, lo primero que tienes que tener es la libertad de poder escribir, pero cuando ya tu periódico te está diciendo tienes que ir con estos y estos son los buenos, pues entonces ya a partir de ese momento se pasa. Pero aquí se ha complicado el asunto cuando además de decirte tienes que ir con esto que son los buenos y escribir esto, encima los que son los buenos te secuestran y te utilizan de rehén, que es lo que está ocurriendo, de rehén para obligarles, ya me ha contado por ellos, yo lo he visto el día en la que dieron la rueda de prensa, obligados por ellos a un pacto de silencio, es decir, a un pacto de no contar lo que han visto, y si no, no les ponían libertad. Es decir, y entonces han tenido a los periódicos, a su periódico, en este caso El Mundo sobre todo, durante esos meses obligados a dar un tipo de información que podían no estar de acuerdo, pero a dar un tipo de información que solamente por eso. Y cuidado que si no matamos a estos periodistas. Bueno, me parece terrible. Pero luego ya me parece más terrible que cuando llegas aquí y ya estás liberado, no cuentes las cosas. Es decir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es decir, oye, ¿qué ha visto usted allí? ¿Qué ha hecho usted allí? Es decir, evidentemente los periodistas no somos
héroes, ¿no? No estoy pidiendo a ninguna heroicidad a nadie, de que cuando llega allí, es decir, encima es rehén, es decir, te ha mandado tu periódico, es decir, la situación es terrible para ese periodista. Pero yo creo que lo que hay que denunciar aquí es, sobre todo, es un conflicto organizado, es decir, si yo quiero saber lo que pasa en Siria, tengo que ir a Siria y ver lo que está pasando. Se ha ido con una gente que como se ha demostrado, no tiene ninguna cuestión moral de utilizar luego a los periodistas de rehenes, y finalmente lo que se ha hecho es vender, a cambio de la libertad de los periodistas, un tipo de información efectivamente a favor de unos señores que aquí la derecha, yo no utilizaría nunca la palabra terrorista para nadie, pero que de aquí la derecha considera como terroristas, es decir, un señor que se rebelan contra un régimen con razón y sin ella, es decir, pero como terroristas. Y con una cuestión que ahora lo estamos viendo publicar, que es que todos esos mercenarios que llevaron a la guerra contra el gobierno sirio, ahora resulta que cuando han fracasado están volviendo a los países, a España, a Francia, etcétera, y ahí sí se los considera terroristas. Vamos, yo he visto al ministro del Interior español contando ya que están haciendo redadas de todos los españoles que han ido a la guerra de Siria, y cuando vuelven los detienen aquí. Es decir, lo cual me parece que estamos llegando ya a un punto de desinformación. Estamos hablando del 23F, de que no sabemos nada, y estamos ya hablando de cosas que están ocurriendo hoy, en que no podemos saber lo que está ocurriendo en Siria, porque es que todo está súper manejado y súper controlado. Y entonces no hay ningún periódico en este país que cuente lo que está ocurriendo en Siria. Y que lo que está ocurriendo en Siria, vamos, por lo que yo sé, y ahí ya empezamos a tener, es decir, puede cada uno dar su interpretación, lo que hay es un conflicto organizado contra un gobierno, que yo, como todos los gobiernos, me parece que son todos malos, etcétera, pero que efectivamente organizado contra ese gobierno para destituir ese gobierno, y los periódicos, los medios de comunicación están ejerciendo una función prácticamente de acorazado brunete, es decir, de acompañar, digamos, a las tropas para contar una versión que absolutamente no tiene nada que ver con la realidad. Esto es lo que me parece los rusos, ¿no?, han vuelto a ser los malos, ¿no? Yo quería comentar una cosa. Digo porque no es casual que en Siria esté la principal base naval, pues seguramente por eso se ha librado de Rusia. De Rusia. Sí. Pero bueno, si tú quieres contar de que Assad es un dictador, pues muy bien, vete allí y cuenta lo que está haciendo Assad, pero no me metas en un conflicto organizado por otra gente. Assad es un dictador, el rey Fahd es un tío majete y tal. ¿Qué quiere decir? Sí, yo quería decir vamos a ver, hace muchísimos años, cuando yo empecé en esto de la escritura, a mí me gusta mucho escribir y ser periodista, entonces las cosas estaban más claras. Sabíamos claramente en El Salvador, en Guatemala, que una banda de asesinos y de militares destrozaban al pueblo, y entonces había cosas que se llamaban la guerrilla, entonces tenían nombre muy claro, y hoy muchos de ellos en Uruguay, pues hoy es un nombre encantador. En Salvador. Mújica, y en El Salvador, gente que ha estado en la guerrilla y que hoy han jugado un papel en la democracia y en el avance por el socialismo. El problema es que hoy, como está pasando, vamos a ver, querrán cepillarse a Siria quienes quieran, y lo que opinen lo que quienes quieran, cepillarse los que están en Siria, me trae sin cuidado. Pero que Siria es una dictadura, no cabe ninguna duda, y encima familiar, como las sectas. Entonces, a partir de ese momento, yo creo que, primero, es muy difícil hablar de una situación de prisión o de sentirte prisionero sin ser tú el prisionero. Con lo cual, yo el silencio que ya los grandes negocios estratégicos de los medios de comunicación, los políticos, ahí no entro. Pero yo creo que la función del periodista es contar lo que vea. Y le da igual que esté en un bando o en otro, contar, porque yo creo que la guerra ya tiene suficientes cosas desagradables como para que aquí traslademos algo que sea totalmente mentira. Con lo cual yo creo que el periodista, pues evidentemente 3 meses secuestrar en un sitio, pues me supongo que el que te libera te pone unas condiciones. Y como hayan dejado a otros 30 periodistas que están secuestrados, me supongo que no serán razones de Estado, pero sí serán razones de seguridad. Yo al Espinosa en concreto no le conocía,
pero yo no creo que ningún periodista empotrado, cuando se hacía con las brigadas de Estados Unidos, hoy en cualquier sitio, yo hubiese dado dinero por haber estado en cualquiera de las refriegas y estar allí, para escribir cómo se comportan los combatientes, pero hoy no hay ninguna diferencia. Hoy el problema es que entre los que quieren acabar con el régimen sirio, pues ayer había una confusión clara. Primero era una especie de primavera siria, donde gente que estaba hasta las narices de ese dictador y de sus normas se rebela, pero a río revuelto ganancia de pescadores. También hay gente ahí de Al-Qaeda que yo no les llamaría nunca guerrilleros. A mí no me gusta que en ninguna guerra la gente le corten el cuello. Y me da igual que otros hagan lo mismo, me parecerán igual de déspotas. Con lo cual yo creo que hay que tener mucho cuidado, primero porque en último lugar cada vez sabemos menos de las cosas que están pasando. Antes, pues, desde Hemingway, grandes reporteros de guerra, hasta hace no muy poco tiempo, la gente se iba a buscar la vida para contar la verdad. Y te dejaban. Claro, y hoy cada vez más vas empotrado en una zona o en otra. Yo creo que, vamos a ver, en principio los que secuestraron a estos dos periodistas, igual que los que tienen 30, me parece que son unos hijos de puta. Porque el que va allí va a contar la verdad. Y me da igual que te secuestre el del bando X que el del bando H. Yo creo que hay que respetar la vida como se ha respetado siempre, en todas las contiendas, en la Primera Guerra Mundial, ha habido siempre periodistas. Y hay una especie de respeto. El problema es que ahora Pero si hubiese sido el gobierno de Siria el que hubiese secuestrado, no hubiesen tenido tanto respeto, ¿eh? Yo eso no lo sé, colega. Yo creo, otra vez, me preocupa que este debate dé pie, por ejemplo, a que el foco se centre en si Siria es una dictadura o no, cuando yo creo que antes de que estallase el conflicto, no creo que mucha gente en Madrid y en España supiese quién era el presidente de Siria, ni si hay elecciones o no, ni cuántos habitantes tiene. O sea, creo que tenemos poca información, pero que ese ya es un juicio muy generalizado que somos capaces de hacer, y buena parte de que Siria es una dictadura, cuando en realidad nosotros mismos estamos diciendo en esta mesa que la información es muy escasa y que es muy difícil acceder a saber qué está pasando allí, qué estaba pasando antes y qué está pasando ahora, y buena culpa de eso, o buena responsabilidad, es de los medios de comunicación, que parece que evidentemente, no de los periodistas, que yo creo que ahí habría que distinguirlo, ¿no?, sino que ya hasta los propios periodistas se les limita mucho las posibilidades de trabajar, o aunque tengan un buen reportaje, si no coincide con la línea editorial o con lo que los directivos piensan que el periódico debe sacar, pues lo dejan guardado en el cajón, ¿no? O sea, al final la utilización de los grandes medios de comunicación como herramientas de propaganda ante lo que yo sí creo que es una evidencia, y es que hay un claro interés imperialista en el conflicto sirio, que es un país geoestratégicamente muy importante, y que Estados Unidos tiene unos grandes intereses, y las oligarquías financieras tanto de Europa como de Estados Unidos tienen muchísimos intereses en que el conflicto se caiga, se gane por un lado y no por el otro, ¿no? Pero sobre todo me preocupa eso, que al final fijaros lo extendido que está esa función de desinformación, que sin querer yo meterme a ese terreno porque no era el debate, al final lo que afirmamos y aseveramos es que Siria es una dictadura, y no nos estamos dando cuenta de que aquí el problema es que han secuestrado a dos periodistas que acaban de liberar, otros tantos que siguen secuestrados, que están asesinando a no sé cuántos miles de personas en Siria y en otras partes del mundo también, porque hay unos intereses de unos muy poquitos, ¿no?, que están decidiendo por las grandes mayorías, y que tienen a su servicio, por las triquiñuelas que sea, o sea, por el teléfono llamando de jefe a jefe, o porque te secuestro a dos a través de una célula de personas allí, pero al final tengo controlada la información que se da, y no solo controlada, no es controlar la información, es que es no dar información. Pero yo creo que hay un elemento muy importante, es que lo que más hay en Siria son sirios, y los que quieren jugar en la mesa de ajedrez. ¿Son los sirios? No, quieren jugar unos y otros con la geoestrategia con los ciudadanos. Claro. Ah, claro. Yo me considero socialista de izquierdas y siempre le digo mucho al humanismo. A mí los despotas me traen sin cuidado. Vamos a ver, yo no hace falta que vaya a Siria para saber lo que está pasando antes. Yo ya leía antes, y hay barómetros como que si sabes si eres negro, discapacitado o indio, no hay más que mirarte. Y lo que está clarísimo es que Siria era una dictadura, y que este y su padre eran dos hijos de puta. Ya, pero por ejemplo... Sí, y en Guatemala. En Guatemala y Clinton también. Más cerca.
en todos los Emiratos estos del Golfo. Igual. Hombre, dictadores y déspotas. No ves en Arabia Saudí que meten en la cárcel por no conducir. Entonces, ¿por qué en Siria hay una guerra que nos dicen que es por conquistar la democracia y no la hay en los otros países? No, vamos a ver. Yo no me quiero poner lo que ellos me dicen y ponerme en un lado. Claro. Yo tengo criterio propio. En Arabia Saudí, pero hombre, ¿cómo voy a decir yo que es una democracia donde multan a la gente por conducir a las mujeres? Y no solamente eso. Y me da igual lo que diga Estados Unidos y que los apoye China o Pekín o su primo o su cuñado. A mí Arabia Saudí me parece un régimen de déspotas. Y es una dinastía también. Claro. Sí, pero los que han ido... Me parece muy mal. Sí, pero los que y el Hassad, pues un fanático, un subnormal. Pero también como periodista tienes que saber que los que han ido a luchar contra esos dictadores son mercenarios de otros dictadores. Sí, claro. No son los sirios, que es lo que a mí me parece relevante. O sea, esto no ha sido creo que esto no ha sido, como nos han querido contar, una revuelta popular del pueblo sirio organizado contra el opresor, contra el tirano y el opresor. No ha sido así. No ha sido así. Ha sido una guerra organizada desde fuera contra un gobierno que estaba haciendo unas cosas que al imperio no le gustaban. Sé que se cuentan y me parece muy bien, pero yo creo que muchas veces no se corresponden con la realidad, porque han ido a luchar a Siria, no solamente mucha gente de fuera de Siria, que son mercenarios, también han ido los mercenarios libaneses a apoyar al régimen. Es que pero que a nosotros nos han claro, si una vez que está la guerra, eso luego ya son sirios. Una vez que está la guerra, sí, pero la bondad y la maldad yo no lo tengo. Sí, pero lo que nos han querido contar es que aquí había un pueblo sirio organizado en contra de un déspota dictador y esto no era así. Yo leo muchas versiones. Aquí los que están sufriendo las consecuencias de la guerra, eso es verdad, es la población civil. 1,5 millones de desplazados y los 300.000 muertos de todos los bandos, y ambos bandos, los más guapos y los más feos, cortan el cuello, de huellas. Pero es importante que se sepa que el pueblo no fue el que se rebeló contra los mercenarios. Iniciado por los mercenarios. Bueno, que es un conflicto como diría un andaluz, en Siria lo que hay es un sirio bastante gordo. Bueno, unas cifras que han salido recientemente, y es que ahora en marzo se ha producido la mayor bajada del paro en España en muchísimo tiempo. Unas cifras que también contrastan con el reciente informe sobre la pobreza en España que ha realizado Cáritas, donde incide fundamentalmente en la pobreza que afecta ya a los niños. Bueno, y que ha sido criticado sobradamente. Bueno, vamos a ver una información sobre este dato, sobre la bajada del paro, y luego vamos a comentar si esto es real o qué hay detrás de esa cifra que desciende en cuanto a número de desempleados. El paro baja en España en marzo por sexto mes consecutivo. Según las cifras del Ministerio de Empleo, el mes pasado se registraron en las oficinas 17.000 parados menos. Se trata del mejor mes de marzo en este sentido desde 2006. Aún así, el total de desempleados acaba justo de descender de 4.800.000 personas. Respecto a hace un año, la reducción es de 240.000 personas. Menos paro y más empleo estable son síntomas claros de una mejora y de inicio de la recuperación, lo cual es una buena noticia para todos y nos anima a seguir trabajando por todavía aquellos españoles que no han encontrado un empleo. Decir también que para nosotros más empleo siempre es más confianza y, sobre todo, más empleo estable es la garantía de una verdadera recuperación. La ministra española de Empleo, Fátima Báñez, se refería también al número de afiliados a la Seguridad Social, que en marzo aumentó por segundo mes seguido para situar ahora el número de personas en el mercado laboral en casi 16.300.000. La cara negativa de estos datos es que el paro juvenil volvió a subir el mes pasado, aunque fuera ligeramente. Por sectores bajó en los servicios, la construcción y la industria, y aumentó en la agricultura. Y por comunidades autónomas, Cataluña y Valencia lideraron el descenso, mientras que Andalucía continuó sumando parados. Pues más de 67.000 parados menos, según los datos de paro registrado en nuestro país respecto al año anterior. No, respecto al anterior trimestre. Anterior mes, al mes anterior marzo mes. 2003. O sea que así fríamente parece, y deberíamos de alegrarnos de que
hay en un mes un descenso significativo. Y 80.000 más en la seguridad social. Sí, pero hay 80.000 afiliados más. Hay 5 millones. Y además que no había Semana Santa, que esto nos lo han recordado mucho, que este marzo no había Semana Santa. Que no es un aumento del empleo, por el empleo, por el estacional y todo eso. O lo que fuese. Yo creo que bueno, ojalá fuese verdad que realmente esa cifra representa una mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población, pero me da la sensación de que no es así. Me gustaría que nos explicasen, por ejemplo, cuáles de esas cifras nos hablan de cuánta gente ya no tiene prestación por desempleo, que parece que hay más de 2 millones de personas en este país que ya no tienen, es que no figuran en las estadísticas, pero no porque tengan empleo o porque estén viviendo de puta madre, hablando mal y pronto, es que no figuran porque es que ya han agotado sus años de prestación y ya no tienen ningún tipo ni de subsidio ni de nada. Y además tú tienes que figurar como demandante. Efectivamente, toda la gente que no va, porque ¿para qué? Me gustaría que nos contasen cuánto de la subida de empleo, que sí que parece que hay algunos medios, yo no he podido traer los datos concretos, que han dado algunas cifras, se debe a contratos a tiempo parcial o a contratos temporales que no dan ningún tipo de seguridad, o sea, que el incremento de la precariedad es algo evidente, para los jóvenes y las jóvenes lo lleva siendo toda la vida, pero parece que es el modelo de mundo laboral al que nos enfrentamos ahora, ¿no? Un mundo precario donde a mí sinceramente me parece que pierde toda relevancia el que el pico del dato estadístico que nos dan y que anuncian a bombo y platillo suba a 65.000 o baje a 65.000, porque el caso es que ahora mismo hay gente en este país que incluso con 2 trabajos no llega a fin de mes, porque son trabajos precarios, mal pagados, en condiciones de una sobreexplotación terrible, y ya digo, y luego todo el mundo que ya está, que es que no figura ni en las estadísticas, ¿no? Y de ahí un informe Cáritas que dice que los niveles de pobreza infantil están subiendo. Entonces, bueno, pues yo me alegro de que busquen cifras para intentar vendernos la moto, pero me da la sensación de que cualquiera que se levante por la mañana a trabajar, y sobre todo la mucha gente que no se puede levantar a trabajar porque no tiene trabajo, pues estas cifras solamente le demuestran que hay una lejanía total de nuestros políticos y también de la patronal y de todos los representantes de las grandes entidades financieras y de las grandes empresas respecto a la situación que se está viviendo en este país. Antes la pobreza se asociaba a la gente que no tenía trabajo, que no tenían ningún tipo de subsidio, de prestación, pero ahora parece que está naciendo un tipo de pobreza asociada incluso a gente que tiene un trabajo, pero teniendo en cuenta la disminución brutal de los salarios, del trabajo asalariado, del coste del trabajo asalariado, bueno, pues también ahora gente con trabajo también es pobre, que no puede llegar. Mira, yo quería decir una cosa, el problema es que como a veces nos ofuscamos mucho en dividir el mundo en siglas, entonces depende de quién gobierne, si está cerca de los tuyos o no, pues cometemos muchas barbaridades. O sea, esto de la crisis y el empleo es como zambullirte en una piscina hasta llegar al fondo. Puedes no subir, entonces palmas, has perdido el oxígeno y no respiras. Tarde o temprano tendrás que subir y empezarás a respirar. Entonces tarde o temprano pues se irá creando empleo. El problema es que se crea empleo en malas condiciones, y lo que decía Paco, antes el trabajo era una garantía mínima de consumo y mínima de alejarte de lo que era la pobreza. Hoy puedes tener trabajo y ser pobre, porque puedes tener un contrato de 20 horas encima con un salario de miseria. Que haya más gente afiliada a la seguridad social es un elemento importante, pero como también hay sueldos mayores, lo que se aporta por cada uno de ellos es cada vez menor. Con lo cual yo creo que vamos a ver, es muy importante, y para la persona que lleva 2 años parado y no ha encontrado más que algo por 500 euros, le ha tocado la lotería. Es indudable, también hay que ponerse en el caso del ciudadano, que es uno de los afortunados. Pero yo creo que el problema es cómo estamos saliendo de la piscina. Estamos saliendo de la piscina, pues primero, perdiendo derechos que ya tenías, que eran como derechos heredados, cosas que era normal, que si un año empezaba ganando, imagínate, 1.000 euros, yo eso lo aprendí de jovencito, lo que nunca podías es perder. Tú te metías en un conflicto, en una huelga, y sabes, por lo menos que me quede como está, virgencita. Y hoy no, hoy te llega el jefe y te dice, oye, que he pensado que voy a cerrar la empresa, si no queréis que la cierre, os bajo el 30% y trabajáis más horas. Eso era antes anormal, y hoy sigue siendo, hoy es normal, pero es antinatural. Entonces el problema es que vamos a salir en unas condiciones de mucha pérdida. Ya nadie va a querer echar mano atrás y decir, bueno, con la de la crisis, aquellos jubilados a los 67, como ya hemos pasado, volvemos a los 58 como antes, ¿no? Oiga,
y con el tema de la crisis, que hemos tenido que trabajar más horas, no le importa, si ya hay menos crisis, vamos a ir 35 horas. El problema es que estamos saliendo lamentablemente mal, y ahí sí que no hay ninguna matización. Que además yo creo que es muy grave que a mí me indigna de verdad que el debate al final sea lo que tú decías, ¿no? el buscarnos entre nosotros a ver cuál ha sido la fortuna, que le ha tocado la lotería y tiene un trabajo que trabaja 10 horas y cobra 400 euros, cuando en realidad el debate que está sobre la mesa es las condiciones de vida digna. O sea, que yo no quiero cualquier trabajo, y no es porque sea muy sibarita, es que yo tengo derecho a un trabajo digno y a una vivienda digna y a una educación digna. O sea, que el debate nos lo vuelven otra vez a intentar convertir en eso, pues en que nos miremos a ver no te quejes que tú por lo menos trabajas, claro. No, mira, es que esta no es la cuestión. Por eso la gran movilización que se montó a partir del 15 mes por la dignidad, claro. Es que estamos perdiendo derechos, los discapacitados que no tienen prestaciones, las ayudas que llevabas a tu niño al colegio y había una serie de profesores de apoyo, te los quitan. El problema de sanidad, ese es el problema, y nunca nos dijeron, oye, mira, estamos pasándola mal, el barco está muy jodido y os vais a quitar la ropa, pero en cuanto se achique el agua, os la ponemos. No, ellos quieren que empecemos desnudo otra vez, como si fuese una nueva vida, una nueva historia. Y no puede ser, no podemos empezar a construir un nuevo derecho laboral, un nuevo derecho sindical, porque el problema es que todo esto de la crisis se está llevando para adelante algo que es muy importante, que es, en una sociedad industrial y desarrollada como la nuestra, los sindicatos deberían ser un papel muy importante. Pero ¿qué ha pasado, colega? Pues que ni la Casa Real, ni los sindicatos, ni la patronal, ni nadie, todo el mundo se ha encharcado, porque lo que se creó no fue un sistema democrático, fue un régimen donde, como lapas, todo el mundo estaba pegado a las ventajas del régimen, desde la transición hasta ahora. Entonces yo creo que es necesario reconstruir muchas cosas, y entre ellos tener conciencia de la necesidad de la dignidad. Pero cuando alguien no tiene de nada, 400 euros son una tabla de salvación. Y entonces ese es el tema importante. Y de la crisis, claro que se va a salir, indudablemente, si no perderíamos como nadar, palmaríamos todos en el agua. Rafa, ¿querías decir algo que vamos a ir acabando? Sí, vamos, yo en principio no me lo creo. O sea, yo creo que toda estadística es mentira. O sea, yo, francamente, es decir, yo no conozco a nadie que haya encontrado trabajo. Es decir, y yo me muevo bastante. Es decir, no conozco a nadie. Segundo, es verdad que las estadísticas, como lo habéis dicho vosotros, las manejo como yo quiero. Es decir, por ejemplo, los jubilados están siendo mucho más mayores. Es decir, si tú miras la curva de la población española, justamente en estos momentos se está jubilando muchísima gente, que desaparece, por supuesto, del paro, es lo primero que hace. Hay muchísima gente que se ha ido fuera de España, muchísima gente. Es decir, mucho más de lo que estadísticas o lo que nosotros podemos valorar. Y luego está lo que decíais efectivamente de la cantidad de gente que se queda en su casa ya y ha decidido que para qué se va a apuntar a un sitio que no merece la pena y que lo único que le hace hacer es una cola y esperar tiempo. Por lo tanto, yo creo que la estadística en sí es falsa. Y eso, evidentemente, es lo que quieren que discutamos, es decir, lo que estáis diciendo. Quieren que nos enzarcemos en una discusión de si son galgos o podencos, cuando efectivamente, lo habéis dicho vosotros y yo lo reafirmo, de lo que se trata es de cambiar el sistema laboral, es decir, de un sistema que tenía no ventajas, yo no diría ventajas, que tenía algunas cosas que habían conseguido los trabajadores en sus luchas, etcétera, pues ahora yo hago tabla rasa y empiezo un nuevo sistema. Y un nuevo sistema en donde efectivamente ya todas esas garantías y esas cosas conseguidas o las volvéis a conseguir o no las voy a hablar. Lo que habéis dicho es perfectamente. Es decir, y eso es lo que yo creo que es lo que hay que discutir y es lo que estáis vosotros planteando, de que vamos a discutir, oiga, si mañana nos van a dar un puesto de trabajo, ¿en qué condiciones nos van a dar ese puesto de trabajo? Y en eso igual. Y luego hay otra cosa que ya acabo y es... Digo porque hoy he leído una noticia que me ha llevado a reflexionar esta cuestión. Van a hacer a los carteros van a darles la posibilidad de ser agentes del Ministerio de Hacienda, es decir, para cobrarte. Es decir, ¿cuál es el sistema? Es decir, dentro de ese sistema que evidentemente hacemos tabla rasa de todas las garantías que tenemos los trabajadores, a partir de ahora ningún trabajador
va a poder trabajar sin pagar impuestos ni comprar una bombilla. De lo que se trata es de acabar, es decir, no de sacar el dinero a los ricos, sino de exprimir a los pobres. Pero si ya no lo quitan en nómina. No, pero es que... Si es que hay nuevos ricos, hay más de 7.000 nuevos ricos. Pero es que hasta ahora había mucha gente que hacía trampas con la luz, ahora te van a poner digitales que no pueden hacer ya ningún tipo de trampa, había mucha gente que cogía el agua de otro sitio, había muchos truquillos, digamos, que la gente de economía sumergida, bueno, eso han decidido acabar con ellos porque sale mucho más rentable sacarle un euro a 1 millón de españoles que ir a por botín que 1 millón a uno. Y sacarle, efectivamente. Entonces, esto es lo que están haciendo. Y ítem más, es decir, el tema de la subida de la luz, que a mí me parece que el pueblo español no se haya rebelado contra la subida de la luz, me parece de las cosas más dramáticas que en este país. Yo vi hace unos meses en Bulgaria, había habido manifestaciones por haber subido la luz, etc. Hace que cada español, ahora cuando te levantas por la mañana, echa el cálculo y necesitas ya 10 euros. 10 euros según te estás levantando de la cama. Solo mejor levantarse. No, claro. Es lo que estamos diciendo, lo que estabais diciendo de la pobreza del trabajador. Es decir, hay ya señores y señoras que cuando se van a levantar dicen, o como no gane hoy 10 euros, he perdido dinero. Somos el segundo país con mayor nivel de pobreza energética de la Unión Europea. Y eso lo están sacando del recibo de la luz, del recibo del agua, del recibo de tal, que es dramático que no haya manifestaciones contra eso. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Yo iba a leer un poema, pero es que no, y el cartero te va a poner una multa. En esta magnífica antología de... O sea que el cartero siempre llama 2 veces. José Manuel Caballero Bonal. Yo sí tengo un familiar... ¿Ha encontrado trabajo? Ha encontrado trabajo. ¿Sí? Vive en Parla, lo ha encontrado en San Sebastián de los Reyes, tiene que desplazarse todos los días, más o menos 1 hora y pico, para trabajar solo 3 horas por 400 euros. Esto es... Pues ese es de lo que va a ocurrir, que son el levante por la mañana ya ha perdido. Este es el mercado laboral que tenemos en nuestro país, así que tú eliges. Os vamos a dejar con un vídeo que han hecho los hermanos Castelló para recordarnos algo que vamos a tener presente en el próximo mes de mayo. Elige.